Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Una pluma es más poderosa que una espada, pero ¿qué hay de la terquedad? Notas. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campeone no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. El inglés no es mi lengua materna, así que les pido paciencia. Para más información, consulte el final del capítulo. Texto del capítulo. Una pluma es más poderosa que una espada, pero ¿qué hay de la terquedad? Conversación normal. Pensamientos / monólogo interior. Conversación telepática. Dioses / diosas hablando. Gritando. Canto. Disfrutar. Bravos. El señor del mar de Bravos era, sin duda, el señor más poderoso de Bravos. Ferrego Antaillon fue elegido para este cargo mediante un proceso complejo, encabezado por los magistrados bravos y los guardianes de las llaves del Banco de Hierro. El proceso fue muy disputado y propenso a la violencia. Ferrego demostró su valía frente a todos los competidores y salió victorioso. El puesto era todo lo que había soñado. Había cosechado los beneficios y aportado lo que pudo a la ciudad de Bravos. Había sido diligente en su deber y jamás había dado a los magistrados y guardianes de las llaves la oportunidad de cuestionar su autoridad. El único inconveniente era un pontoro que había llegado a Bravos hacía una semana y había atacado a su nieto mayor. Él había sido su favorito, y muchos especulaban que sería el heredero de su negocio tras su muerte. Por eso lo había mimado desde pequeño y no podía tolerar que nadie lo insultara. Su hijo había enviado a su guardia personal para que hiciera justicia. Si tan solo fuera así de sencillo. El hombre, o muchacho, ya que no podía adivinar su edad por su estatura, había derrotado al jefe de la guardia personal de su hijo. Luego procedió a humillar al resto de la docena de guardias que habían acompañado a su nieto con una espada de madera. Con una espada de madera. Su jefe de guardia personal, el primer espadachín de Bravos, se había negado a alzar su espada contra el muchacho, pero tras oír que éste había logrado todo aquello con una simple espada de madera, de repente se interesó. Aquella noche regresó derrotado. Según él, el muchacho era como acero valirio sin pulir. Pura fuerza, talento e instinto, pero sin gracia. Fue un duro golpe para alguien que había dedicado toda su vida a perfeccionar el arte de la esgrima. A partir de ese momento, la situación se descontroló por completo. Toda la ciudad buscaba al muchacho, aquel que había derrotado al primer espadachín de Bravos solo con su talento innato. Todos estaban ansiosos por enfrentarse a él en un duelo. Pronto, el joven se vio abrumado por los desafíos. Se había vuelto demasiado conocido como para enviar a un asesino tras él, pero esperaba que tarde o temprano alguien lo derrotara. Sin embargo, no pudo ser. Nadie conocía el nombre del muchacho, ni siquiera el capitán del barco en el que se había embarcado. El joven había declarado que solo revelaría su nombre a quien lo derrotara. Habría estado contento con dejarlo así, pero su hijo se había marchado a la casa de Blanco y Negro. Rechazaron el contrato por falta de un nombre que proporcionar. Pero su hijo no se iba a desanimar y acudió a aquellos hombres afligidos. Aceptaron el contrato a cambio de una gran cantidad de oro. Pero fracasaron, y el muchacho, de alguna manera, se enteró de su parentesco, lo cual lo trajo al presente. Su hijo lo estaba visitando cuando el muchacho lo localizó. El muchacho destrozó a sus guardias antes de entrar. Luego, apuntó su espada, la infame espada de madera, a su hijo. Jamás había oído hablar de alguien que se atreviera a atacar el palacio del Señor del Mar desde su construcción, y mucho menos de alguien que lo lograra. Después de todo, era la residencia del gobernante de Bravos. Esto ya ha durado demasiado, mi señor. Al final del día, esta disputa unilateral acabará de una forma u otra. El muchacho pronunció su ultimátum. No hagamos nada precipitado, mi señor. Parece que ha tenido un día largo. ¿Por qué no nos calmamos un poco y resolvemos este conflicto pacíficamente? Intentó tranquilizar Ferrego al muchacho. La única forma de resolver esto pacíficamente es matar al hombre que se esconde detrás de ti. El muchacho no bajó la espada. Era una situación absurda. El muchacho los amenazaba con una espada de madera. Lo sería, pero bastaba con observar los acontecimientos que se habían producido.
Este muchacho con una espada de madera había diezmado a toda su guardia personal. No quería imaginar lo que este muchacho podría hacer con una espada de verdad. Estoy seguro de que se equivoca, señor. Cualquier situación puede resolverse con palabras, si ambas partes están dispuestas a negociar. No perdió la calma al decir esa verdad a medias. Si bien era cierto que cualquier situación puede resolverse con palabras, solo funcionaba si una de las partes estaba dispuesta a ceder. En este caso, estaba claro qué parte estaba dispuesta a ceder. ¿Y por qué crees que estoy dispuesto a entrar a discutir cuando podría simplemente matar al hombre que está detrás de ti y seguir mi camino? El chico no cedía, y solo una buena dosis de miedo le impedía frotarse la cara. Porque usted no es un asesino, mi señor. He estado siguiendo sus andanzas desde la semana pasada, y aún no ha matado a nadie, ni siquiera estando en su derecho. Y si bien puede que matar a mi hijo resuelva el problema, de verdad valdría la pena sabiendo que se ha ganado la enemistad de una de las personas más poderosas y que pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro. El chico resopló. La idea de enfadar a gente tan poderosa como él ni siquiera le inmutaba. ¿Acaso no sabía a quién amenazaba? O el chico era muy arrogante o estaba loco. Al menos la furia asesina se había atenuado un poco en sus ojos. El muchacho bajó la espada, pero aún estaba lo suficientemente tenso como para atacar en cualquier momento. Hizo una seña a uno de los sirvientes cercanos para que trajera refrescos y condujo al muchacho a su jardín. Su hijo lo siguió, intentando mantenerse lo más lejos posible del muchacho. Pronto se encontraron sentados en una silla en un espléndido jardín, uno frente al otro. El paseo hasta el jardín había ayudado a calmar un poco los ánimos del muchacho. La tensión había aumentado de nuevo desde que el chico rechazó el abundante refrigerio. Los huesteros se tomaban muy en serio sus derechos como huéspedes, y el hecho de que el chico rechazara la comida bien podría significar que no los había aceptado, por lo que podría atacarlos en cuanto la negociación fracasara. ¿Puedo preguntarle su nombre, mi señor, antes de que comencemos las negociaciones?, preguntó. El muchacho guardó silencio un instante antes de responder. Jon Snow. El señor del mar casi se quedó boquiabierto. Por supuesto que había oído el nombre. Era difícil no oírlo, pues hacía 2 años era la historia más increíble que había escuchado. Su hijo no estaba mejor. Al principio, las descartó como simples cuentos, pero las historias no cesaban. Su mejor fuente confirmaba la historia. Había oído de diversas fuentes a personas que habían visitado el campo de batalla o habían presenciado la legendaria espada. Nadie conocía el verdadero alcance de sus habilidades. Tanto los mercaderes como los guardianes de la caja fuerte estaban muy interesados en el muchacho. Durante años, el hijo bastardo de Eddard Stark siguió siendo un enigma, y un día simplemente desapareció. Ni siquiera su mejor fuente pudo obtener suficiente información sobre el muchacho. Solo lo suficiente para saber algo de él, pero no lo suficiente como para idear un plan para atraerlo. No podía creer la suerte que tenía de que el muchacho hubiera caído en sus manos así. Hijo de Eddard Stark, supongo. El chico, Jon, asintió. De no ser por su entrada tan descarada y la destreza que había presenciado, habría descartado al muchacho como un impostor, incluso sin la espada de la que hablaba. Si bien confiaba en que el muchacho podría ser superado por un gran número de oponentes, no iba a arriesgar su vida por ello. Siempre podría ocuparse del muchacho más tarde, dependiendo del resultado de esta conversación. Ahora que ya nos hemos presentado, tal vez deberíamos, Jon interrumpió a Ferrego. No se ha presentado, señores. Ferrego se contuvo, recordándose a sí mismo que aquel muchacho los tenía acorralados. Pero la osadía del joven al interrumpirlos solo aumentó el insulto que ya les había proferido a él y a su familia. Mis disculpas. Soy Ferrego Antarjon, el señor del mar de Bravos, y este es mi hijo, Fario Antarjon. Señaló a su hijo, que ahora estaba sentado un poco más erguido. ¿Eres el señor del mar de Bravos, el que gobierna esta ciudad?, preguntó Jon, y Ferrego necesitó sus 40 años de experiencia y paciencia tratando con mercaderes despiadados y guardianes de las llaves del banco de hierro para no reaccionar. Este muchacho, que ni siquiera era un hombre, tenía al hombre más poderoso de Bravos a su merced sin conocer su identidad. ¿Acaso el muchacho estaba loco?
Su hijo no estaba mejor. Rápidamente captó la mirada de su hijo antes de que pudiera replicar. El chico había sido criado por Eddard Stark. Ahora tenían ventajas y jugaban bien sus cartas. Sí, claro que sí. Pero debemos abordar el asunto que nos ocupa. Mi hijo te ha enfadado de alguna manera, y haré todo lo que esté en mi mano para resolver este problema de la forma más pacífica posible. Ferrego sentía que recuperaba la confianza. Por razones que desconozco, tu hijo puso precio a mi cabeza. Llevo 2 días lidiando con tus asesinos, y la situación se ha vuelto bastante tediosa. Mataron al único comerciante que accedió a que los acompañara. Logré infiltrarme en uno de sus gremios y descubrí que la única forma de anular el contrato es obligar a quien puso precio a retirarlo o que el contratista muera. O rescindes el contrato hoy mismo o te juro que te quedarás sin cabeza al final de estas negociaciones. El chico tenía agallas, eso sí. Aun conociendo su identidad, seguía amenazándolos. Ferrego conocía el contrato que su hijo había firmado y creía que era una de las cosas más insensatas que podía hacer. Creo saber el motivo de la animosidad de mi hijo hacia usted. Hace una semana, usted ultrajó el honor de mi nieto. Nosotros, el pueblo de Bravos, creemos en el honor, y él no pudo evitar tomar represalias. Podría haberse disculpado y podríamos haber dejado el asunto zanjado sin necesidad de agravarlo, dijo. El muchacho guardó silencio un instante antes de responder, quizás intentando recordar lo sucedido. Ese muchacho primero me insultó por llevar una espada de madera y luego me retó. Tras su derrota, envió a sus guardias contra mí. Al día siguiente, vino con una docena de guardias para traerme la cabeza. Dígame, mi señor, ¿por qué debería ser yo quien se disculpe? Fue su nieto quien se metió en un lío y agravó la situación. Reconozco que fue culpa de mi hijo y mi nieto haber agravado la situación. Pero aún así, lo cierto es que ya se había agravado. Tu ataque a mi casa parroquial no ayudó en absoluto. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Le dio un pequeño empujón a Jon. ¿Qué tipo de compromiso?, preguntó Jon. Ferrego debía tener cuidado. Él, al igual que el resto del mundo conocido, sabía que Jon Snow representaba el poder. Necesitaba convencer a Snow de que se uniera a su servicio, porque quien contara con la lealtad de Snow, tendría el poder. Fue una suerte que el muchacho fuera criado por Eddard Stark, conocido por su honorabilidad. Si el niño se parecía en algo a su padre, sin duda montaría una obra en su honor. Había tratado con gente mayor y más sabia que él, y estaba seguro de que podría fácilmente hacer bailar a aquel muchacho a su son. Esta disputa vuestra ha llamado la atención de todos en Bravos. Si bien es cierto que mi hijo y mi nieto son los responsables, dejar el asunto en suspenso sin consecuencias dañaría mi reputación. Dime, mi señor, si no fuera así, ¿qué mensaje transmitiría? Bravos es, sin duda, la más poderosa de las ciudades libres, y yo la gobierno. No solo empañaría mi reputación, sino también la de esta gran ciudad. ¿Qué propone usted, mi señor?, preguntó Jon con frialdad. Nada demasiado grave, muchacho. Me pedirás disculpas públicamente, no a mi hijo, y mucho menos a mi nieto. No te pediré que te rebajes, pero tendremos que convencerte para que parezca creíble. Después, estarás a mis órdenes personalmente durante un tiempo. Recibirás una buena remuneración por tus servicios, al menos más de lo que ganan la mayoría de los comerciantes en una década. La duración de tu servicio podrá revisarse al finalizar tu mandato. Te prometo ahora que no se te pedirá que hagas nada que ponga en duda tu honor ni el de tu familia. De esta forma podremos recuperar nuestra reputación, y tendrás al Señor del Mar de Bravos como tu protector, sea cual sea el camino que decidas seguir al final de tu servicio. Punto de vista de Jon. Jon estaba al límite de su paciencia. Había tenido una semana confusa. Al principio, pensó que lo condenarían por pelear a plena luz del día en la calle. Pero fue todo lo contrario. Claro, los constantes desafíos al duelo no eran para nada problemáticos, pero tampoco eran algo que no pudiera manejar. Las tabernas le ofrecían comida, bebida y una cama donde dormir gratis con la esperanza de que aceptara el duelo frente a sus locales. Supuso que era bueno para el negocio. Pero lo que más odiaba era la reciente serie de intentos de asesinato.
Aunque no tuvieron éxito, ya se estaba volviendo insoportable. Sentía que su tiempo en la ciudad había llegado a su fin y buscaba a alguien que lo guiara. Pero aunque los ciudadanos de Bravos lo recibieron con los brazos abiertos, esto no le ayudó a encontrar ninguna caravana que saliera de la ciudad. Más tarde se enteró de que, de alguna manera, había enfadado a Fario, un importante comerciante, y temían que, al permitirle viajar con ellos, provocarían su ira. Pero no se dio por vencido y finalmente encontró a alguien que se atrevió a desafiar la ira de Fario. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, y mientras se reunía con el líder de la caravana para entregar el oro, fue atacado por un asesino, y en el caos que siguió, el mercader recibió una puñalada por la espalda. Trató de no pensar si el mercader tenía familia a la que regresar, para no ceder a la ira. Fue entonces cuando Jon finalmente se hartó y localizó al gremio de asesinos, donde se enteró de los detalles de su contrato. Si bien podía diezmar la sección del gremio en Bravos, eso no impediría que el gremio principal continuara con el contrato. Los hombres de la aflicción se mostraron reacios a revelar la información, pero estaban lo suficientemente asustados como para no impedirle robar su libro de registro. Allí encontró la información y la confirmación que necesitaba, y solo fue cuestión de pedir indicaciones para encontrar la ubicación actual de Fario. Desafortunadamente para Jon, Fario resultó ser el hijo del señor del mar de Bravos, y Jon había atacado su mansión sin saberlo. Si Jon hubiera sabido a quién pertenecía la mansión que estaba atacando, tal vez habría dudado un poco, tal vez no. Lo hecho está, y Jon estaba listo para afrontar las consecuencias de sus actos. Por desgracia para Ferrego y Fario, aunque Jon era humilde y noble, su humildad estaba atemperada por la conciencia de su verdadero lugar en el mundo. Si Jon hubiera contado únicamente con las enseñanzas de Eddard Stark, solo sería conocido como un bastardo honorable. Se habría disculpado públicamente e incluso habría aceptado cumplir cualquier condena. Pero este no era ese chico. Este chico fue forjado por poderes que escapaban a la comprensión mortal, recibió lecciones de seres míticos y, sobre todo, llevaba siempre presente la influencia del poder de un dios enloquecido. Desde que liberó la autoridad de Ajin, sentía que nunca podría cerrar la puerta por completo. La ira lo atormentaba constantemente, atemperada por su instinto de caballero. A veces, sentía que la naturaleza de ambos dioses luchaba por el dominio en su mente. Solo colaboraban cuando Jon se encontraba en conflicto. El orgullo del guerrero y la sed de sangre de Ajin lo impulsaban a luchar con más ahínco y brutalidad. Si bien la propuesta de disculpa no era descabellada, la mención a su servicio bajo el Señor del Mar iba en contra de su naturaleza. Una rabia crecía en su interior, impulsándolo a rechazar la propuesta, sin siquiera considerarla. No aceptaría esas condiciones. Su orgullo no se lo permitiría. Tenía control sobre ese impulso, para evitar hacer algo de lo que seguramente se arrepentiría después. Rechazo esta propuesta, mi señor. Esto no es un compromiso. Todo este desastre no fue culpa mía, pero parece que el único que merece un verdadero castigo soy yo. Soy un muchacho, pero no tan ingenuo como usted cree, así que mis disculpas están fuera de toda duda. Tampoco estaré a sus órdenes por ningún tiempo. Jon habló con el poco respeto que pudo reunir. El señor del mar se sorprendió por la respuesta y su tono. Quizás nunca antes había tenido el placer de que alguien rechazara su propuesta, pero Jon no estaba dispuesto a aceptarlo. No creo que comprendas la situación en la que te encuentras, jovencito. Estás desafiando a una de las personas más respetadas y poderosas de esos. ¿De verdad crees que puedes salir impune después de manchar mi honor? Y jamás conocerás la paz mientras estés en esos. Ni siquiera en Poniente escaparás de mi influencia. Eres joven y te embriagas con tu destreza conyugal. Quizás incluso creas que puedes resistir la multitud de desgracias que te sobrevendrán si rechazas mi oferta. ¿Pero de verdad puedes? Permíteme recordarte la lección que tu padre tal vez olvidó enseñarte. La ira dentro de Jon amenazaba con estallar. Había venido aquí para obligar al mercader a retirar el contrato y así poder abandonar la ciudad. En su inexperiencia, jamás imaginó que se vería envuelto con el Señor del Mar, complicando aún más su situación. Bravos fue fundada por esclavos fugitivos, y también se la conoce como la hija bastarda de Valiria.
¿Te has preguntado alguna vez por qué sigue en pie hasta el día de hoy, cuando las otras hijas de Valiria no habrían deseado nada más que conquistar la ciudad fundada por esclavos fugitivos? ¿Sabes de dónde proviene este poder? Tenemos comercio, mercaderes prodigiosos con conexiones en todo el mundo conocido y desconocido. Nuestro banco, el Banco de Hierro, participa en todo tipo de empresas. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo que no podemos superar, simplemente pagamos a otros para que se encarguen de él por nosotros. No hay nadie ni nada que se interponga en nuestro camino, por la sencilla razón de que su derrota es inevitable. Y créeme cuando te digo esto, muchacho, no eres invencible, concluyó Ferrego con frialdad. La tensión era palpable en el jardín. Ambos se miraban fijamente. Ferrego observaba a Jon con indiferencia, esperando su respuesta. Jon le devolvía la mirada desafiante. Tras un instante, habló. He luchado hasta la muerte contra un dios y un demonio. Sigo aquí, mientras que ellos ya no. A menos que puedas descender de un dios, descubrirás que nadie es igual a mí, desafió Jon. Ferrego simplemente le dedicó una risa fría. Ah. Las locuras de la juventud. Quizás sí, quizás no, pero olvidas que hay muchas maneras de hacer las cosas, por así decirlo. ¿Qué harías si la gente se negara a hacer negocios contigo? ¿Qué harías si las ciudades te prohibieran la entrada? ¿Vivirías el resto de tu vida como un fugitivo? No hay dónde alojarse ni dónde dormir. Simplemente embargaremos todo el comercio al lugar que te dé cobijo. Al final, no te quedará más remedio que volver por nosotros. Jon se quedó mirando el rostro de Ferrego durante un buen rato. Finalmente, dijo, te estás esforzando demasiado con un bastardo. Eres un chico curioso, Snow. Sobreestimas tu poder, pero al mismo tiempo subestimas tu importancia, hijo de Eddard Stark. Los ojos de Jon se abrieron ligeramente, y Ferrego soltó una risita como si hubiera tomado la delantera. Parece que has llevado una vida protegida, Jon Snow. Tu padre te ocultó del mundo porque era sabio, pero al mismo tiempo no te hizo comprender tu importancia. Jon no refutó la frase, pero por una razón diferente. Soy un hombre inteligente. Cualquier otra cosa no me habría otorgado el puesto de señor del mar. Permíteme instruirte. No eres un simple bastardo, me atrevo a decir que encontrarás muy pocos que no te conozcan. Un simple muchacho sin dientes de leche en posesión de una espada mística, que derrotó a un ejército de 1000 hombres de las Islas del Hierro, que aniquiló el castillo Bolton, fue desterrado de Poniente por tal crimen. Todo eso antes incluso de que te creciera la barba. No es exagerado decir que eres quizás la persona más conocida de Poniente. Cualquier hombre con 2 dedos de frente se habrá dado cuenta de que eres quizás el arma más poderosa de esta era. Aquí, Ferrego se detuvo un instante, y cuando habló, su tono fue mucho más tranquilo. Jon se aferró con fuerza al reposabrazos de la silla al oír que lo llamaban arma. Sé casi todo lo que se puede saber de ti, pero lo único que no sé es qué deseas en tu vida. Así que te pregunto, ¿qué quieres, Snow? Tienes poder y reconocimiento. Acepta mi oferta y no te faltará nada. No hay nada en este mundo que esté fuera de mi alcance, y si buscas gloria, no te faltará. Podrías recorrer eso sin temor a los amos de esclavos que no dudarían en esclavizarte. Nadie se atrevería a ponerte las manos encima. Con la guía adecuada, podrías llegar más lejos que cualquier otro bastardo de la historia. Quién sabe, tal vez más lejos que cualquier legítimo hijo, y yo puedo proporcionártelo. Toma mi mano con la sinceridad con la que te la ofrezco. Pero si me niegas, jamás encontrarás paz. Tendrás que aprender a vivir huyendo. Mi hijo puso precio a tu cabeza con solo un gremio. Imagina tu vida cuando yo ponga precio a la tuya. Si crees que esto terminará aquí, eres muy ingenuo. El trono de hierro se rompió con el apetito del rey hedonista. Tarde o temprano, vendrán a nosotros suplicando oro, y con gusto se lo daremos, pero habrá condiciones. Condiciones que tal vez no sean tan favorables para tu hogar en el norte. He oído que adoras a tus hermanastros. ¿Quién sabe qué les pasaría si hoy me hicieras enemigo? Al final, volverás a enfrentarme, pero en esa ocasión, estarás de rodillas. De repente, a Ferrego le costaba respirar, sentía como si alguien le estuviera apretando el corazón, y su hijo Fario no estaba mejor.
La atención de Jon se centró por completo en la criatura que tenía delante, la que se atrevía a amenazar su hogar, su familia y sus hermanos. Jon reprimió rápidamente el impulso de estrangularlo. Ignoró el impulso de desenvainar su espada. Ignoró el impulso de atravesarlo con las raíces de su jardín. Jon simplemente optó por mirar fijamente al hombre arrodillado frente a él. Eres un tipo peculiar, mi señor. A veces me sobreestimas, pero otras veces me subestimas. Le devolvió las palabras a Ferrego. Pero no estaba en condiciones de responder. Estaba ocupado intentando recuperar el aliento. ¿Has oído las historias sobre mi destreza? ¿Has oído hablar de mi estatus de invicto? Si eras un hombre inteligente como presumías, entonces debes haber aprendido que las ratas grises de la ciudadela aún no pueden determinar el alcance de mi poder. Si eras un hombre inteligente, entonces debes haber oído cómo nadie ha podido controlarme desde aquel día en que defendí mi hogar de los hombres del hierro. La intensa presión aumentó de nuevo, y Ferrego creyó de verdad que su corazón podía detenerse en cualquier momento. Cayó de la silla, paralizado, y creyó oír otro golpe. Pero no estaba seguro, no con el intenso latido en sus oídos. Toda su atención estaba puesta en el chico, no, en un demonio cuyos ojos ardían con una luz impía. No podía concentrarse en nada más, ningún pensamiento le venía a la mente. Todo estaba en blanco. Si fueras un hombre inteligente como dices, te habrías dado cuenta de que convertirme en tu enemigo es la mayor tontería que podrías haber hecho. Si aún te consideras un hombre inteligente, deberías preguntarte esto. ¿Qué me impide matarlos a los dos aquí mismo? ¿Crees que puedes enemistarte con el mundo entero y vivir sin consecuencias? Le preguntó Ferrego, sin estar seguro de qué respuesta esperaba. Jon simplemente se encogió de hombros, sin darle demasiada importancia a la pregunta. Esa es la respuesta más obstinada, muchacho. No puedes pretender vivir con tanta ligereza. Iré a donde me lleve mi corazón, y ninguna cadena me atará. Derribaré las puertas que me impiden el paso. Arrasaré la ciudad que se atreva a amenazar a mi familia. El aire estaba cargado de sed de sangre. Innumerables imágenes de matanza llenaron la visión de Ferrego. Colinas de cadáveres con ríos de sangre fluyendo entre ellos en lugar de agua. El cielo estaba cubierto de nubes de un rojo oscuro que llovían sangre. Pero la imagen más espantosa era la del muchacho que lo observaba desde arriba, como un dios que lo juzgaba. La visión no duró ni un minuto, pero bastó para asustar al señor del mar. Jon, cegado por la ira, había liberado sin saberlo una pequeña cantidad de la autoridad de Ajin relacionada con el miedo. Habría estado dispuesto a dejar atrás esta disputa. Incluso estaba dispuesto a ignorar tus insignificantes amenazas. Pero tuviste que ir y amenazar a mis hermanos, dijo Jon con frialdad. Mis disculpas. Ferrego habló con temor mientras la presión aumentaba. Confías en tu poder, y tienes razón. Tienes el poder de crear o destruir, pero eso es pura arrogancia, mi señor. Jon sentía la autoridad del guerrero intentando activarse, así como los conjuros del poder de Ajin en el fondo de su mente, pero los reprimió. Aunque estaba furioso con el señor del mar y su hijo, matarlos significaría el fin de su vida pacífica. Con una voluntad de hierro, contuvo su furia, y de repente Ferrego pudo respirar de nuevo. No se atrevió a levantarse de rodillas por miedo a enfurecer al demonio que tenía delante. Si de verdad crees que puedes encontrar a alguien capaz de vencer a un campeone, te doy una semana. Busca tu guerrero, ejército o asesinos que puedan derrotarme. Si de verdad crees que puedes hacerme caer de rodillas, tienes una semana, mi señor, porque al final de esta semana volveré a buscarte para renegociar esta paz. Ruega que Braavos tenga suficiente dinero para encontrar una mejor alternativa. Esto no puede fracasar ahora. Ferrego no se atrevió a contradecirlo. Una visión de muerte y destrucción lo había dejado temblando de miedo. Por mucho que Jon deseara acabar con el asunto con su espada aquí y ahora, Pine le había enseñado a pensar. Escena retrospectiva. Siempre habrá quien te persiga, ya sea por gloria o por venganza. Cuando mates a uno de tus rivales, su familia y amigos te buscarán venganza. Una vez que los derrotes, vendrán sus amigos, y así sucesivamente. Es un ciclo sin fin. Siempre te enfrentarás a gente estúpida, sean de alta o baja cuna, dijo Pine. Estaban cerca de la posada del hombre arrodillado.
¿Así que estoy condenado a luchar el resto de mi vida?, preguntó Jon con tristeza. Pine simplemente esbozó una sonrisa burlona, una expresión a la que Jon ya estaba acostumbrado. Los hijos del bosque parecían impasibles, pero Jon había pasado años en su compañía y sabía leer sus expresiones. Estabas condenada a luchar el resto de tu vida desde que mataste a tu primer dios. Jon le arrojó una piedrecita sin mucho entusiasmo, la cual ella esquivó fácilmente. Se supone que debes guiarme, no burlarte de mí. A pesar de sus palabras, sonrió con naturalidad en su presencia. Ante ese comentario, Pine le arrojó una piedrecita. Ser tu guía no me impide disfrutar de tu momento. Jon comenzó a mirarla con una expresión de perrito herido, y Pine cedió. No hay nada que puedas hacer contra los dioses, pero contra los mortales, tienes que quebrar su espíritu. A fin del flashback, le llevó un tiempo comprender realmente lo que quería decir, pero esta era la primera vez que iba a poner en práctica sus enseñanzas. No sabía qué tenía que hacer para doblegar su espíritu, pero iba a demostrar su poder frente al mejor esfuerzo de Braavos y esperaba que funcionara. Tras darles un ultimátum, dejó al padre y al hijo. Sintió una punzada de tristeza al ver a los sirvientes, temblorosos, intentando esconderse de él al pasar. Cuando llegó a la entrada de la mansión, una gran multitud se había congregado frente a ella. Consideró brevemente saltar los muros para pasar desapercibido, pero lo descartó. Sabía que sus hazañas ya se habrían extendido por la ciudad, así que esconderse era inútil. Salió de la mansión con paso firme y decidido. Estaba seguro de que al anochecer, la ciudad conocería su nombre y sus hazañas. Se maldijo a sí mismo cuando un pensamiento lo asaltó. ¿Lo recibirían ahora los habitantes de Braavos después de haber atacado a su señor? Bueno, supongo que tendría que buscar un lugar donde dormir. Ese mismo día. Belle Gereoteris era una vidente, el secreto mejor guardado de Braavos, oculta tras la máscara de una cortesana. Fue la artífice de los negocios más prósperos de Braavos, al igual que su madre y su abuela antes que ella. Los guardianes de las llaves y diversos sacerdotes y sacerdotisas lo atribuían a su sangre Targaryen, por muy diluida que estuviera. Pero el problema de adivinar el futuro es que siempre es vago, está plagado de símbolos y nadie puede comprenderlo por completo a menos que el evento ya haya ocurrido. Por ello, el Banco de Hierro contrató a eruditos cuya única tarea era traducir sus visiones, y les pagaban generosamente por ello. Pero eso cambió hace casi 3 años. Su visión se volvió más clara y definida. Recordaba vívidamente su primera visión nítida. Le mostraba un relato tabú, un relato de blasfemia. En él, veía a un dios, sabía con absoluta certeza que la figura no podía ser otra cosa que un dios, tendido destrozado en el suelo nevado, y sobre él, una pequeña figura envuelta en la oscuridad. Al mismo tiempo, sintió como si el mundo comenzara a estremecerse, como si algo se hubiera roto, algo indescriptible. Incluso en medio de todo esto, podía ver una luz divina brillar sobre la figura envuelta en la oscuridad, pero aún así, no podía penetrar la oscuridad. Entonces oyó la voz de una diosa. Después de todo, ¿quién más podría tener una voz tan poderosa? Oyó a la diosa anunciar la ascensión de un campione. Los mortales tenían en sus manos el poder de un dios que se alzaba por encima de los demás mortales del mundo entero, uno que podía matar a un dios y usurpar su autoridad. Y jamás podría olvidar las palabras que oyó, ni los títulos que le fueron otorgados, hasta el fin de sus días. El gobernante supremo. El rey. El demonio. Nunca le contó a nadie sobre ese sueño. Demasiado asustada por la verdad, lo reprimió en lo más profundo de su mente. Poco después, sus visiones se aclararon. Podía predecir las empresas que generarían grandes ganancias y qué comerciante incumpliría el trato. Sus predicciones ya no eran un misterio, sino claras y precisas. Cuando llegaron a Braavos las noticias sobre el hijo bastardo de Eddard Stark haciendo cosas imposibles, los banqueros le pidieron que averiguara la verdad detrás de esos rumores. Le costó un poco de esfuerzo analizar los acontecimientos, pero finalmente confirmó la verdad. Los guardianes de la llave quisieron contratarlo de inmediato. Le pidieron que viera el futuro, que observara el camino y que ideara un plan para llevarlo a Braavos. Pero fue aquí donde sus poderes la abandonaron.
Si bien ahora podía ver el futuro con mayor claridad, la visión de Jon Snow no era una de ellas. Solo veía la espada dorada, afilada como el oro, capaz de cortar cualquier cosa. Su primer éxito fue cuando vio la espada dorada luchando contra un monstruo sin piel con tentáculos ensangrentados. Informó de esto a sus superiores. Más tarde, supieron que Jon Snow había luchado contra unos monstruos en las tierras de los Bolton que habían destruido el castillo y el pueblo. Para ella era evidente que Jon Snow era la espada y que las raíces carnosas representaban a los Bolton. Se confirmó que había luchado contra una criatura que había diezmado las tierras de los Bolton. Jon Snow fue desterrado por su padre, Lord, cuando se negó a aceptar el muro. Los banqueros estaban contentos. Durante años, Eddard Stark había rechazado todos los intentos de contactar con Jon Snow. Eddard Stark se había ganado un nombre: el Muro. La forma en que había protegido a su hijo bastardo de toda influencia del mundo exterior era, sencillamente, exasperante. Pero la celebración llegó demasiado pronto. Jon Snow había desaparecido justo después de abandonar Invernalia y no se supo nada de él desde entonces. La única otra visión confusa que tuvo fue aquella en la que volvió a ver esas raíces carnosas atacando una cueva roja que albergaba ciervos, leones, pájaros y un pez. Eran las mismas raíces con las que había visto a Jon Snow luchando en el norte. Pero ¿cómo era posible? Claramente había visto a Jon Snow matando al demonio. Lo más curioso era que los tentáculos solo atacaban al pez. No podía ver de dónde venían las raíces ni por qué dejaban al pez con vida. Les pidió a los banqueros que estuvieran atentos a cualquier noticia de desembarco del rey. Una semana después, se enteró del ataque a la Fortaleza Roja. Los contactos dentro del reino del ocaso se mostraron muy herméticos y no revelaron más de lo que ella ya había intuido. Había pasado años intentando comprender a Jon Snow y a la figura envuelta en la oscuridad, el campione, con escaso éxito. Mientras que en sus visiones Jon Snow se simbolizaba como una espada dorada, el campione no tomaba forma. Lo único que sabía era de dónde provenía el campione, y tenía la persistente sensación de que el chico estaba de alguna manera conectado con el matadioses y que todo estaba interconectado. Pero no lograba encontrar el hilo conductor que los unía a todos. Cuando despertó ese día en particular, no le pareció diferente a los demás. Se preguntaba si debía ver la actuación del joven espadachín de Poniente. Había oído que el muchacho, casi un hombre, estaba dominando a espadachines experimentados con una espada de madera. Maldijo su suerte al enterarse de que se había perdido el duelo del joven con la primera espada de Braavos. Contempló la posibilidad de usar su poder para ver el camino del muchacho. Si resultaba interesante, consideraría convertirlo en un hombre. Había oído que el joven había rechazado varios favores de personas influyentes. Pero luego decidió no hacerlo. Primero conocería al muchacho antes de tomar cualquier decisión. Había algo divertido en el misterio. Era mediodía cuando de repente tuvo una visión. Vio una espada ardiente colgando justo encima de la mansión del Señor del Mar. El calor era inmenso, derritiendo el oro sobre el que se construyó el banco de hierro. La visión la invadió con una sensación de urgencia. Jon Snow había llegado a Braavos, y ella debía ir a Ferrego cuanto antes. Había pedido a sus doncellas que prepararan su carruaje y enviaran a alguien a despejar los caminos. No podía demorarse, no fuera a hacer que la ciudad fuera destruida. No sabía qué haría allí, pero tenía que llegar rápido. Llegó al palacio del Señor del Mar en tiempo récord, pero aún le pareció una eternidad. Cuando su carruaje tomó la última curva hacia la mansión, supo que ya llegaba tarde. Una multitud rodeaba la mansión, y sus guardaespaldas tuvieron que hacer un esfuerzo para despejar el camino. Ya se congregaba una multitud en la puerta de la mansión, y era un misterio por qué la guardia de la ciudad no había llegado. No cabía duda de que los guardianes de las llaves estaban al tanto de la situación. Al entrar en la mansión, fue asediada por soldados heridos que contaron la misma historia, la de un muchacho con una espada de madera que buscaba a Fario. De repente, todo quedó claro. Ella era la perla negra de Braavos y, por supuesto, conocía todos los tórridos romances del espadachín anónimo y Fario.
El espadachín anónimo, famoso por luchar con una espada de entrenamiento, no era otro que Jon Snow, y Fario acababa de poner precio a su cabeza. Aceleró el paso para llegar hasta Cialord, temiendo lo peor. Si algo, cualquier cosa, le sucediera a Cialord, Braavos no escatimaría esfuerzos para llevar al culpable ante la justicia. Encontró algunos sirvientes valientes que aún se encontraban dentro de la mansión cuando fue atacada y se quedaron allí. Les contó lo que le había contado. Les pidió que la llevaran hasta donde descansaba Cialord. Ferrego estaba recostado en su silla mientras un sanador lo atendía. Bellegre. Cialord la saludó con voz ronca. Mi señor. Hizo una reverencia. Puedes ver que hoy me atacó el chico más testarudo que jamás hayas conocido, con el poder para respaldarlo. ¿Qué viste?, preguntó, sabiendo perfectamente que no había razón para que ella visitara su mansión sin previo aviso. Ella lo miró fijamente y luego ladeó la cabeza hacia el curandero. Ferrego la comprendió y le pidió al curandero que abandonara el lugar. Él lo hizo con cierta reticencia. Vi una espada dorada colgando de tu mansión y el oro de Ironbank desintegrándose en la nada. Es evidente que Jon Snow te visitó y la influencia de Ironbank no será suficiente. Esto podría significar el fin de la influencia de Ironbank o la ruina de nuestro camino. No estoy seguro. Ya veo, esperaba que tuvieras alguna visión para ayudarnos a salir de esta situación, dijo con resignación, a lo que ella negó con la cabeza. ¿Qué puedes decirme sobre Campione? Bellegre levantó la cabeza de golpe al oír esa palabra. Le agarró las manos con fuerza, con los ojos muy abiertos. ¿Dónde oíste ese nombre? Bellegre se sorprendió al ver su reacción. ¿Dónde oíste ese nombre, mi señor? Por favor, necesito saberlo, preguntó con voz temblorosa y llena de miedo. El chico, Jon Snow, dijo que tendremos que encontrar a alguien que pueda vencer a un campeón si queremos derrotarlo. Tu reacción me lleva a creer que no es algo bueno para nosotros. Bellegre vaciló, buscando la manera de expresar su visión con palabras sin parecer una loca, pero no encontró ninguna. ¿Recuerdas hace años, cuando las hazañas de Jon Snow llegaron a Braavos y les pedí a los guardianes de las llaves que reunieran todos los libros y pergaminos rescatados de Valiria? Ferrego asintió. Por primera vez en 2 años, reveló la verdad sobre la visión que había tenido hacía tanto tiempo. La ascensión de un mortal capaz de matar a un dios, el gobernante supremo, y un enemigo terrible. Ese era el dilema de Ferrego. Las pistas estaban ahí, pero ella no las había visto antes. No era que no pudiera verlas. Era porque no quería verlas. ¿Cómo se podía aceptar que un niño con dientes de leche hubiera vencido a un dios? Era simplemente inconcebible, pero era la verdad. Aclaró muchas dudas en la cabeza de Bellegre, pero al mismo tiempo le planteó muchas otras. ¿Estás segura?, preguntó con voz temblorosa. No quería creerle. Era demasiado para él. Ser el señor del mar de Braavos lo había acostumbrado a gastar dinero en problemas que no podían resolverse por medios normales. Pero, ¿qué se podía hacer ante semejante adversario? ¿Acaso había forma de pedirle a un dios que luchara en su favor? Hacía tiempo que había abandonado la idea de rezar a los dioses. Los dioses nunca le ayudaban, y no sabía si realmente creía en la existencia de tales deidades. Si hubiera creído, no habría hecho ni la mitad de las cosas que ordenó durante su mandato. Estoy tan seguro como puedo estarlo, mi señor. Ver el tapiz del destino es bastante problemático cuando se trata de Jon Snow, como bien sabe. Desconozco la razón, pero la única vez que puedo vislumbrarlo es cuando el acto ya está consumado. Esta es la primera vez que vislumbro un posible futuro. Si queremos evitarlo, entonces debe prometerme que me brindará todo su apoyo. ¿Viste algo que pudiera ayudarnos a derrotar a Jon Snow?, preguntó con esperanza. Bellegre soltó una risa débil. Ferrego la miró con preocupación. Se recompuso y le dedicó una sonrisa sombría. No hay manera concebible de derrotar a Jon Snow, mi señor. Ningún mortal puede detenerlo, y ningún mortal puede hacerle daño. Solo los dioses pueden desafiar a ese muchacho a un combate, y a menos que logre adivinar cómo invocar a un dios para que luche contra Jon Snow la próxima semana, solo puedo esperar doblegar su temperamento. En caso de no tener éxito, solo puedo aconsejarle la rendición total.
concluyó con gravedad. Ferrego levantó la cabeza de golpe. ¿De verdad sabes de lo que hablas, Bellegre? Desde su fundación, Bravos jamás se ha rendido, y me aconsejas que nos inclinemos ante un pontoro, y encima un muchacho. Al terminar la frase, Ferrego gritaba. Su orgullo estaba herido, y jamás se recuperaría si se doblegaba ante aquel muchacho. Simplemente sugiero que es una posibilidad real, mi señor. El muchacho es, como mínimo, capaz de desatar una destrucción sobre Bravos nunca antes vista. ¿Acaso no comprende lo que intento explicar, mi señor? Ese muchacho no solo es capaz de matar a los dioses, sino también de usurparles su autoridad. Le pregunto, mi señor, ¿es Bravos capaz de luchar contra los dioses? Le preguntó con gravedad. Bravos ha permanecido en pie durante años. A pesar de los esfuerzos de las hijas de Valiria y los hechiceros del este, Bravos se mantuvo firme. Y ahora vienes aquí, declarando que el muchacho podría significar el fin de nuestra ciudad. ¿Acaso olvidaste, Bellegre, que incluso los poderosos Targaryen cayeron ante el poderío de aquellos a quienes despreciaban, los Targaryen que conquistaron el reino del ocaso con tan solo 3 dragones? Uno de ellos incluso cayó ante Dorne antes de que la conquista terminara. Yo diría lo mismo, mi señor. Incluso los señores dragón cayeron cuando enfurecieron a las 14 llamas. No somos invencibles, imploró Bellegre. Ferrego se desplomó derrotado. Dudaba que la lucha lo hubiera abandonado, pero fueron sus palabras las que frustraron cualquier plan que hubiera ideado. Años guiando a las manos de Bravos los habían condicionado a obedecerla, casi siempre. Si lo que dices es cierto, entonces ya estamos perdidos. ¿Qué haces aquí, entonces? Sabes que tengo la obligación de proteger los intereses de Bravos, y no sé cómo convencer a los guardianes de las llaves de que doblegarse ante ese muchacho es lo mejor para Bravos. Porque la existencia de Bravos depende de tu decisión. En mi visión, la espada pendía sobre esta misma mansión. El primer paso de su destrucción comenzará contigo. Dame 5 días para encontrar una solución y, mientras tanto, retira el contrato que pesa sobre él e impide que Iron Bank tome represalias. Diles que he previsto la desgracia que le sobrevendría a Bravos si atacan a Jon Snow, y me reuniré con ellos en 2 días, para contrarrestar a los impulsivos que actuarán a tus espaldas. No hagas nada que pueda provocar que Snow regrese antes de que termine la semana. Ferrego podía aceptar eso. Era mucho más sencillo que pedirles a los guardianes de la llave que perdonaran al chico. Ya he enviado a Fario para que retire el contrato. Eso está bien, entonces. Mientras tanto, buscaré a Snow. Quizás un acercamiento amable calme al chico. Lo dijo con ligereza. Ferrego asintió. Vas a seducir al chico, ¿verdad? Le dedicó una sonrisa cómplice. Si llega el caso, ya probaste tu método, déjame probar el mío. Hay una razón por la que la Perla Negra ha sido cortesana. Cuentas con mi apoyo. Intentaré impedir que la guardia de la ciudad aborde al chico, aunque sea difícil. Haz lo que creas necesario, pero tienes que ayudarme a convencer a los responsables. Pero ten en cuenta que, si fracasas, no me quedará más remedio que usar todo el poder de Bravos contra el chico. La ciudad no aceptará menos. Ella ya lo esperaba. Había tenido éxito en un aspecto, pero aún no sabía cómo abordar el otro. Tenía que empezar por algún lado, así que envió a sus doncellas a buscar el lugar donde se alojaba el muchacho. Mientras tanto, indagó sobre la naturaleza del asesino de dioses para poder adivinar el rumbo que debía tomar su futuro. Aguas de Aurene, puerto. Cuando el bastardo de Driftmark ancló en el puerto con su primer barco mercante, lo único que tenía en mente era completar su primer viaje sin complicaciones. Su padre le había regalado este barco cuando mostró interés por la navegación. Se esperaba que simplemente intercambiara sus mercancías y obtuviera un buen trato, por lo que le sorprendió mucho enterarse del ataque a la mansión del Señor del Mar el día anterior. Fue una decisión bastante arriesgada, pero surgieron complicaciones cuando se reveló que el ataque había sido perpetrado por un Westerosi. Rápidamente ordenó a su primer oficial que averiguara los detalles del incidente. Ni en sus sueños más descabellados habría imaginado que el escurridizo bastardo de Invernalia estaría presente en Bravos y en el centro del caos.
Cuanto más revelaba su primer oficial, más intrigado se sentía. Tenía que admitir que el bastardo del norte tenía agallas de acero valirio. El muy canalla no solo había atacado al señor del mar, sino que también lo había desafiado. Se esperaba que Aurane concluyera sus asuntos en 4 días, pero no iba a perderse el desafío. Había oído hablar de su leyenda y no podía perder la oportunidad de verla con sus propios ojos. No le cabía duda de que Snow ganaría. De bastardo a bastardo, sentía cierta afinidad con Jon Snow. Ambos eran bastardos, pero mientras Aurane aún intentaba hacerse un nombre, Jon Snow ya era una leyenda. Si existía algún modelo a seguir para los bastardos de Poniente, ese era Jon Snow. Aurane veía en él lo que quería llegar a ser. Ya había demostrado ser espada y escudo al proteger su hogar y a sus hermanastros de la invasión de los hombres del hierro, algo que Aurane también deseaba demostrar a sus hermanastros. Tendría que enviarle un mensaje a su padre, pero le pediría que no revelara la ubicación de Snow tan pronto. Intentaría contactar con Snow antes de tomar cualquier decisión. Después de todo, no podía imaginar que fuera un momento favorable para el comercio con los habitantes de Poniente. Punto de vista de Jon. Había previsto algún tipo de represalia tras su salida de la casa solariega. No lo había pensado bien. Se dio cuenta de que, claramente, tener un lord por padre lo había vuelto arrogante. Ser hijo de Eddard Stark le había otorgado privilegios que a menudo ignoraba. Le habían negado la entrada a establecimientos que antes le habían ofrecido con gusto comida y alojamiento gratis. Claro que él les conseguía clientes que acudían a desafiarlo o a presenciar sus duelos. Unos guardias lo abordaron para encerrarlo por atacar al Señor del Mar, pero él no tenía intención de hacerles caso. Podría haber ido con ellos, pero hacerlo podría interpretarse como una forma de ceder a sus exigencias. Rápidamente se deshizo de los guardias y se marchó a buscar un lugar donde pasar la noche. Conocía bien la vida de la zona, así que no le preocupaba demasiado la comida. Iba a pescar cerca de los canales. Era su segundo día cuando los guardias lo encontraron de nuevo. Pero los problemas no terminaron ahí. Justo cuando acababa de resolver la última interrupción, una mujer llamada Lana se le acercó con la invitación de la Perla Negra de Bravos para que la visitara lo antes posible. Por lo que sabía, Perla Negra era una cortesana. Dudó un momento si aceptarla o no, pero decidió atenderla. Al menos había tenido la cortesía de enviarle una invitación en lugar de obligarlo a presentarse ante ella. Y no tenía nada más que hacer. Aunque se preguntaba por qué la cortesana lo invitaba, supuso que ella le daría la respuesta. Además, no tenía nada que hacer, y era bastante frustrante estar en Bravos y no poder ver las obras de teatro ni pasear por las calles. Claro que podía visitar esos lugares, pero sería difícil ver las obras siendo acosado constantemente por la guardia de la ciudad, y eso le quitaría la gracia. Tenía una lista de cosas que le pediría hacia Lord al terminar la semana, y además de solicitar un guía, le gustaría ver una última obra antes de abandonar la ciudad. La cortesana también le había enviado un carruaje con escolta, un detalle muy considerado, pero él prefirió ir a pie. Pronto llegaron a su mansión, que era tan grandiosa como él esperaba. Enseguida lo condujeron al salón principal, donde solía recibir a invitados importantes, o al menos eso le dijo su guía. Ella lo condujo a una habitación que inmediatamente le transmitió una sensación de paz. Era como si la habitación hubiera sido extraída del exterior. Tenía un diseño sencillo, muy diferente al del resto de la mansión. La habitación contaba con grandes ventanales que daban al mar. Podía oler la brisa marina desde la habitación. Las cortinas, de colores suaves, se mecían con la brisa. Los cojines eran tan mullidos que podía imaginarse perdiéndose en ellos. La habitación resplandecía con la suave luz de la mañana. Comprendía perfectamente por qué alguien recibiría invitados allí. Lo acompañaron a un asiento, donde los sirvientes le trajeron refrescos. Estuvo tentado de rechazarlos, pero después de haber comido solo pescado, decidió probar el pastel. Era lo más delicioso que había probado en su vida. Se contuvo para no atiborrarse. Estaba bebiendo el vino para acompañar el pastel cuando entró en la habitación la mujer más hermosa que jamás había visto. Su andar era tan grácil que parecía flotar. Su piel dorada era impecable hasta donde alcanzaba la vista, y él podía ver mucho.
Su cabello estaba adornado con un solo lirio blanco que realzaba su rostro. Su mirada se posó en su cuerpo, lo que lo hizo sonrojarse intensamente. Llevaba un vestido que apenas la cubría, pero que a la vez dejaba poco al descubierto. Su cuerpo parecía esculpido por un artista. Sus tentadoras curvas estaban cubiertas por un vestido marrón transparente que no dejaba mucho a la imaginación. El vestido estaba adornado con detalles dorados, pero el color se fundía tan perfectamente con su piel que era difícil distinguir dónde empezaba y dónde terminaba. Su corazón se aceleró al percibir su fragancia, y, sin darse cuenta, se inclinó hacia adelante. Pronto se acercó a él y le ofreció una generosa reverencia, dejando entrever sus encantos. Llevaba un ligero maquillaje que resaltaba sus marcados pómulos y su pequeña nariz. Sus ojos captaron su atención, permitiéndole ver algo inexplicable. Quedó hechizado por el movimiento de sus labios carnosos en forma de arco. Una oleada de calor lo invadió, incapaz de describir la sensación. Lo más cercano a la intensidad fue el beso de Pine, pero palideció en comparación. Tardíamente, comprendió que aquella hermosa criatura le estaba hablando. Agradezco a mi señor que me haya honrado con su presencia en estos tiempos tan difíciles. Mi nombre es Bellegre Oteris, la perla negra de Braavos. Hasta su voz rebosaba de seducción. Jon había oído a hombres hablar de la belleza de las mujeres, y había escuchado relatos del maestre Luin sobre hombres que libraban guerras por ellas. Su madre, Lyanna, le venía a la mente como una de las razones de la caída de una dinastía. Él ya lo sabía, pero era la primera vez que contemplaba tal belleza en persona. Se trataba de la famosa perla negra, considerada por muchos la mujer más bella de esos. Había leído sobre ella en sus estudios. El honor es mío, mi señora, por haber presenciado vuestra belleza, más que cualquier recompensa por arriesgarme a entrar en la ciudad. Esperaba haber podido disimular su tartamudeo inicial y no avergonzarse ante aquella diosa. La diosa en forma humana sonrió ante sus palabras como si lo esperara. Él se sonrojó. No tenía experiencia tratando con mujeres. Su única experiencia provenía de sus conversaciones con Pine, Sansa, Jaime y, por supuesto, Lady Catelyn. Considerando todo esto, no tenía forma de saber qué se esperaba de él. Quizás era una mala idea, pensó. Esperaba presenciar tus duelos la semana pasada, pero, por desgracia, mis obligaciones no me permiten mucho tiempo libre. Si hubiera sabido que eras tú quien honraba a Braavos con tu presencia, habría hecho lo posible por encontrar un hueco. Lamenté profundamente haberme perdido tu duelo con la primera espada de Braavos. Pocos pueden presumir de ello, y aún más raros son los que no aspiran a ese puesto. Jon reflexionó un momento y comprendió a qué se refería. Probablemente era su tercer día allí cuando lo desafiaron. La gente estaba extrañamente más entusiasmada de lo habitual, y el posadero no había escatimado en comida y bebida después del duelo. Fue tras ese duelo cuando aumentó el número de aspirantes, deseosos de poner a prueba su espada. Sabía que el retador debía ser famoso por semejante respuesta, pero jamás imaginó que se había enfrentado a la primera espada. Jon se habría sentido más emocionado de no ser por la diosa que tenía delante. Jon no sabía cómo responderle sin tartamudear. La mujer que tenía delante sonrió, mostrando sus hermosos dientes blancos. Parecía que la habían entrenado para seducir. A Jon no le sorprendería que fuera cierto. Ella tomó sus manos con entusiasmo, y a él le resultó imposible concentrarse en el tema principal. He oído que has conseguido todas tus victorias sin desenvainar una sola espada. Jon se aclaró la garganta, intentando recuperar la voz. Es cierto, mi señora. Me cuesta controlar mis golpes con una espada. Si no tengo cuidado, puedo acabar fácilmente con cualquier hombre que se me ponga delante. No creo en la matanza sin sentido. No sabía por qué había añadido la última parte. ¿Así que nunca has desenvainado una espada contra nadie?, preguntó ella. Hace mucho que no. El tono de Jon cambió, y Bellegre estaba entrenado para notarlo. Desde la rotura del hierro no había sucedido, comentó. Jon la miró fijamente y la alertó de inmediato. Bellegre simplemente sonrió ante su mirada. No te sorprendas, mi señor. Tus hazañas son conocidas en toda la tierra. Euron Greyjoy era un capitán temido.
Nadie se atrevía a enfrentarse a él sin una ventaja abrumadora, y mucho menos un muchacho solo. Si lo hubieran dejado solo, habría aterrorizado los mares, convirtiéndose en una pesadilla para todos los barcos y las ciudades portuarias. No solo protegiste tu hogar, sino que también eliminaste a un monstruo antes de que se convirtiera en una verdadera amenaza. Debes saber que tus acciones ese día protegieron el futuro y por eso te estoy agradecido. Simplemente estaba protegiendo mi hogar ese día, señora. Es cierto, mi señor, pero debes saber que las acciones tienen consecuencias, positivas o negativas. Sus acciones de aquel día tuvieron consecuencias positivas, pero no se puede actuar sin pensar. Su tono cambió y perdió su aura seductora. Jon sabía que la perla negra de Braavos no habría pedido verlo por capricho, no con la enemistad que existía entre él y la familia del Señor del Mar. La fanfarronería lo abandonó y se puso alerta. Me has invitado a algo, mi señora, y dada la tensa situación, no era para hablar de mi manejo de la espada. Te pido que digas lo que piensas, mi señora. Bellejere resopló ante eso. Eres muy directo, mi señor. Muy bien, permíteme preguntarte algo. ¿Sabes cuál es el verdadero propósito de Perla Negra? No es el de una simple cortesana. Es el de ser la mano derecha de Braavos. Es uno de los secretos mejor guardados de Braavos. Durante generaciones, mi linaje ha ostentado este poder. Igual que mi madre antes que yo y su madre antes que ella. Jon pareció sorprendido al oír aquello. Y jamás se le había ocurrido que una mujer tan hermosa como la que tenía delante pudiera tener tanta influencia en las intrigas políticas entre bastidores. Quizás era pretencioso de su parte considerarla una simple cortesana. Bellejere soltó una risita ante su expresión. No es sorprendente si consideras los poderes otorgados a mi linaje. El linaje de Perla Negra está dotado de la sangre de Valiria corriendo por sus venas. Las mujeres de nuestro linaje pueden adivinar el futuro con tal precisión que ni siquiera los adoradores de Rayor, los hechiceros de Carto, los habitantes de Asai pueden presumir. Pero hace 2 años tuve una visión prohibida. Uno que no quería creer. Miró a Jon, clavando la vista en sus ojos. Jon sintió como si la mujer intentara penetrar en su alma. Vi la muerte de un dios y el ascenso de un mortal. Las palabras fueron pronunciadas en un susurro, pero eso no disminuyó su impacto. Aparte de sus poderes proféticos, la noticia de que alguien supiera de su condición no le sorprendió demasiado. Nunca había ocultado que había matado a un dios, pero nadie le creía. ¿Así que de verdad te crees los rumores de que he matado a un dios? Sé que no son meros rumores, mi señor. Vi tu ascenso al trono y la usurpación de la autoridad del dios. Si tuviera que adivinar, diría que fue el guerrero, uno de los aspectos de los 7 que son uno. ¿No es así? Tiene usted razón en ese sentido, mi señora, comentó Jon. Y luego, en las tierras de Bolton, volviste a luchar contra algo de naturaleza divina. No pude traspasar el velo, pero si tuviera que adivinar, diría que se trataba de uno de los dioses anónimos del norte. Los mataste y usurpaste su autoridad. ¿A qué te refieres, señora? Has hablado de mí desde que llegué. Cosas que no he ocultado a nadie, pero que rara vez se toman como ciertas. Si crees que conoces algún gran secreto, me temo que debo decirte que nunca he guardado secretos. Dices la verdad, mi señor. Nunca ocultaste estos hechos, pero ¿qué hay del ataque a desembarco del rey? Usaste la autoridad que Dios te otorgó para luchar en las tierras de los Bolton. Jon se puso de pie de inmediato. Bellejere se sobresaltó por su movimiento, pero controló su expresión al instante. No era mi intención alarmarle con mis palabras, mi señor. Simplemente estaba exponiendo un argumento. Llegaste a Braavos sin intención de causar daño, y tus acciones no apuntan en otra dirección. Pero al enfrentarte a Aerion, nieto de Ferrego, te enfrentaste involuntariamente a los poderosos. Y las personas poderosas tienen la costumbre de tomar lo que quieren y destruir todo lo que no les agrada. Tus acciones tendrán consecuencias. Puede que estas personas no puedan hacerte daño, pero podrían atacar a tus seres queridos. Cualquiera que se atreva a amenazar a mis amigos y familiares se está buscando la muerte, señora. Dijo con voz tranquila y una certeza absoluta que estremeció a Bellejere. Hablas de vengarlos.
Pero una vez que la espada está desenvainada, no hay nada que puedas hacer. ¿Acaso no sería posible evitar crearse enemigos innecesarios? Los poderosos siempre consiguen lo que quieren y nunca juegan limpio. Tener una destreza marcial inigualable no significa ser inmune a los juegos de estas personas poderosas, advirtió. Jon Snow guardó silencio un instante. Nunca lo había pensado de esa manera. Era cierto que podía enfrentarse a cualquiera que se atreviera a ponerle las manos encima a lo que le pertenecía, pero también era cierto que no podía estar con ellos todo el tiempo. Una espada en la oscuridad es igual de peligrosa, si no más, que una en el campo de batalla. ¿Acaso no era cierto que su familia yacía en ruinas a causa de tales maquinaciones? Los maestres de la ciudadela, sin duda, controlaban a los nobles de Poniente con su dominio del conocimiento. Su mente comenzó a divagar. Tenía razón, él necesitaba a alguien que pudiera proteger a sus amigos y familiares cuando él no pudiera. Pero la pregunta era dónde encontrar a esos aliados. Ya se enfrentaba a alguien con poder y mucha más influencia. Las palabras del Señor del Mar fueron claras aquel día. Braavos tenía el poder de crear o destruir a cualquiera, y su familia en el norte no era la excepción. La mano que sostiene la espada bien podría usarse también para protegerse, dijo Bellegre con ligereza. ¿Qué dijiste, mi señora? Sus palabras resonaron en su mente. Las manos que empuñan la espada también pueden usarse para proteger a mi señor. El Braavos tiene el alcance y los recursos para emprender tal empresa. Jon completó su frase con una revelación. Bellegre parpadeó. No esperaba que comprendiera a qué se refería. Quizás no sería demasiado difícil convencer al joven Snow de que la amistad de Braavos sería más beneficiosa que su destrucción. Ella posó sus manos sobre sus brazos y le dedicó una sonrisa radiante que había conquistado a cientos de personas. ¿Lo ves ahora, mi señor? ¿No sería beneficioso aceptar la mano de Braavos? Había empleado el encanto justo para no parecer desesperada. Snow ya pensaba lo mismo, así que no hizo falta insistir en la idea de la amistad. La amistad que me ha brindado Braavos deja mucho que desear, según mi experiencia personal. No, voy a conquistar Braavos, declaró Jon, para horror de Bellegre. Lugar desconocido. Tenía que hacerlo. Llevaba soñando con ello las últimas lunas. En su pueblo lo habían tachado de loco por siquiera considerarlo, pero él nunca le dio mucha importancia a sus acciones. Era una tarea para su hermano. Quería vivir el momento, y la única manera de hacerlo era dejar volar su imaginación. Si no lo conseguía, aún así consideraría que había vivido bien. Era más de lo que podía pedir. Sacudió la cabeza. Esos pensamientos sombríos nunca le habían sentado bien. Se concentró en la tarea que tenía entre manos. Tuvo que robar a escondidas la oveja más jugosa del rebaño de su hermano. Continuará. Notas. Sí, sé que es tarde. No hace falta que lo mencione. Si aún sigues aquí después de la larga espera, te pido disculpas y espero que te haya gustado este capítulo. Esto no es claramente un final abierto. Cualquiera que lea esto sabrá cuál será el desenlace. El placer reside en querer saber cómo se llegará a ese punto. Al leer mis capítulos anteriores, me di cuenta de que solo había usado a los personajes principales de la serie e intentado incluir a otros. Escribir sobre Lord Bellegre fue difícil porque no estaba familiarizado con su temperamento. Algunos de ustedes señalaron que mis personajes parecían rígidos en las conversaciones de preguntas y respuestas. Estoy intentando corregirlo, pero tengo pocas esperanzas. La mayoría de mis conversaciones son de preguntas y respuestas. Vaya, mi vida suena deprimente. Una versión anterior de este capítulo incluía a Jon desenvainando su espada contra el Señor del Mar y diezmando el banco de hierro, pero después de pensarlo bien, decidí descartarlo. Sería demasiado pronto para eso. Por favor, díganme si debería haberlo dejado igual y qué les gustaría ver en el próximo capítulo. Como siempre, no puedo garantizar que incluya sus ideas, pero ustedes tienen muy buenas sugerencias. Una advertencia. Llevo mucho tiempo sin tener acceso a mi ordenador, este capítulo lleva semanas guardado en mi disco duro y, aunque el próximo capítulo tiene una estructura básica, mi agenda está bastante apretada, así que espero verlos pronto. Adiós.